inmediatamente del corazón, ¿verdad? O que entran eh, en lo que es la arteria pulmonar, hepática y la vena cava. Estas, estos grandes vasos también van a estar constituidos en su capa media por tejido muscular estriado cardíaco. Y la función que tiene obviamente este músculo en el corazón, pues es obviamente la contracción para expulsar toda la sangre que recibe de toda la circulación, la recibe y la va a bombear primero a los pulmones para que se oxigenen y posteriormente a todo el cuerpo para irrigar, ¿verdad? Entonces, este tipo de músculo, el músculo estriado cardíaco, es de tipo involuntario, es de tipo involuntario. Así es que es mentira cuando te dicen te quiero con todo mi corazón, porque el corazón no quiere, ¿verdad? Te tienen que decir te quiero con todo mi encéfalo, ¿no? Encéfalo, hipófisis, hipotálamo, ¿ok? Bien, entonces el tejido muscular estriado cardíaco está formado por tres tipos de células. Las células típicas cardíacas, las células nodales y los miocitos conductores. Esta célula, la primera, la célula típica cardíaca, es la homóloga de la típica del músculo estriado cardíaco. Por eso es que se llama así, célula típica cardíaca. Esta es la que en el microscopio eh, óptico de los que tenemos allá en laboratorio es la más abundante, es la que vamos a ver que va a presentar de 1 a 2 núcleos centrales. También va a presentar estrías transversales al eje longitudinal. Es la más abundante, como les decía, por lo tanto es la que va a formar aquí la carne del corazón, así como la típica extrafusal, ¿se acuerdan? En el músculo estriado esquelético, que era la que formaba a toda la carne de los músculos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la carne es que decíamos en los animales que se utilizan para consumo. Bien, entonces va a presentar 1 a 2 núcleos al centro, estrías transversales al eje longitudinal. Y aquí vemos una de estas células, como estos grandotes que están aquí ovalados son sus núcleos. Este es un corte longitudinal y las rayitas que se alcanzan a observar aquí, si las observan aquí claramente, unas rayitas muy delgaditas. Estas son las estrías, estrías transversales. Y aquí no es lo mismo decir que una célula cardíaca es una fibra muscular, como en el músculo estriado esquelético, fibra muscular, ¿correcto? En el músculo estriado cardíaco, un conjunto de células forman a... No sé si soy yo, doctor, o se está trabando. Sí, doctor, se trabó un poco. ¿Sí? Ok, entonces les repito, aquí en este tipo de músculo estriado cardíaco no es lo mismo decir que una célula es una fibra. Aquí en el cardíaco no. Aquí un conjunto de células van a formar a una fibra. Entonces, ¿cómo se van a unir estas células? Se van a unir a través de uniones, ¿sí? Que son tipo desmosomas. ¿Se acuerdan de las uniones intercelulares, verdad? Son como desmosomas y estas uniones que vemos aquí son unas líneas oscuras mucho más grandotas que las estrías. Están en el mismo eje longitudinal y a estas estructuras que son uniones entre varias células para formar una fibra se les conoce como
discos intercalares. Entonces, los discos intercalares van a ser la unión de varias células para formar a una fibra. ¿Quedó claro? Y esta célula es la más abundante de todas. Es la que vamos a hablar de ella. Esta es la responsable de la contracción. En el caso de las células nodales, ¿sí? Son células mucho más grandes, son estas que estamos viendo aquí, mucho más pálidas. Acuérdense que con H y L muscular se va a ver rosa mexicano. Con una tricrómica se vería en rojo y el conjuntivo en azul, ¿verdad? Estas que vemos aquí grandotas, mucho más claritas, son células nodales. Estas células nodales son más grandes, carecen de estrías, ¿sí? Y van a presentar igual un núcleo central, uno o dos núcleos centrales. Su apetencia tintorial es acidófila completamente, por eso decimos que son más claritas. Y estas siempre se van a estar ubicando en lo que es la parte externa del corazón, la parte externa del músculo, ¿correcto? Cuando veamos corazón, ahí vamos a hablar también de ellas. Y aquí las vemos. Esta es una tinción tricrómica, aunque está ya un poco vieja la tinción, está un poco pálida. Vemos esto que es las células típicas cardíacas. Pequeñitos que vemos aquí, esos son parte del endomicio, que acuérdense que es laxo areolar que envuelve a cada célula, ¿correcto? Esto que vemos aquí en azul es parte del perimicio, laxo areolar que envuelve a un conjunto de fibras, ¿correcto? Todo esto es laxo areolar. Y estas células paliditas que vemos aquí son las nodales, ¿ok? Siempre se van a encontrar orientadas hacia la parte externa del corazón, donde termina el músculo, hacia el exterior, ¿correcto? Hacia el pericardio. Estas células nodales se van a localizar específicamente en lo que es el nodo seno-auricular, ¿correcto? Nodo seno-auricular, que es obviamente hacia la derecha, en la aurícula derecha, ahí se van a localizar. Otra zona en donde las podemos encontrar es el nodo aurículo-ventricular o atrio-ventricular, como antes se mencionaba, ¿sí? Y esto es en el septo interventricular, lo que es la pared que divide a los ventrículos. Ahí se van a localizar las células nodales. En estas dos zonas, ahí las vamos a encontrar. Y acuérdense, siempre orientadas hacia la parte más externa del músculo. Otras células son los miocitos conductores. Bueno, estas nodales, perdón, se me olvidó hablar de su función. Estas nodales, su función es importantísima porque son las células que van a estar regulando la contracción muscular. Son las conocidas como células marcapaso. Son las que van a llevar el ritmo del corazón. Son consideradas como las células marcapaso, las nodales. ¿Ok? Estos miocitos conductores son las otras células, las terceras células que están presentes aquí en el corazón. Y también su función es como las nodales. Si estas llegan a alterarse, estas entran en función, son miocitos conductores, se encargan también de esa, de transmitir el impulso o el ritmo cardíaco. Estas células también son igualitas a las otras, ¿sí? A las nodales, son células grandes, amorfas, ligeramente redondeadas, una apetencia tintorial completamente acidófila, más claritas, ¿sí?
Y bueno, algunos autores mencionan que los miocitos conductores son ligeramente más pequeñas que las nodales. Pericardio, orientadas hacia el pericardio, pero acuérdense que siguen teniendo, ellas siguen teniendo la función de la contracción muscular, el ritmo cardíaco. Siempre van a estar orientadas hacia el pericardio, aunque forman parte del miocardio. Son las 3 células que se localizan ahí. ¿Ok? Este músculo estriado cardíaco también tiene otra gran diferencia con respecto al músculo estriado esquelético. Esto es que aquí no se van a formar, no se van a formar la tríada muscular. No hay tríada muscular. Porque las cisternas terminales están poco desarrolladas en el músculo estriado cardíaco. Y aquí se acuerdan quién es el responsable de la contracción muscular. ¿Quién coordina esa contracción muscular? ¿Quién La inerva? no. ¿Quién inerva la, ¿Es la red de Purkinje? No. Sí, la red de Purkinje es considerada justamente como los miocitos conductores, justamente. Estos miocitos conductores ahí van a estar en la red de Purkinje y en el haz de His. Estas van a estar localizadas ahí. Pero ¿quién es el que manda a estas, a las Células del nodales? nodo atrioventricular, ¿no? Sí, las células nodales, justamente. Pero a estas, ¿quién las coordina? ¿El sistema nervioso qué? Autónomo. Autónomo, el autónomo. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene acelerado el corazón, ¿cómo se le llama eso cuando está acelerado el corazón? Taticardia. Taquicardia, exactamente. Cuando tiene un paciente taquicardia que está súper acelerado el corazón, esto puede desarrollar un paro cardíaco. ¿Cómo controlaríamos la taquicardia si no estamos cerca, obviamente, de un veterinario, si no tenemos nada, ningún químico para tratarlo de ayudar? Si tuviéramos un químico, pues rápidamente administramos un tranquilizante y con eso vamos a bajar la taquicardia. Pero si no tenemos nada y estamos, podríamos encontrar una veterinaria. ¿Qué haríamos? Vamos a apretar el globo ocular fuerte, con cierta presión, durante 2 minutos. Lo ¿Esto aplica también para soltamos, humanos? No. sí, lo soltamos y volvemos otra vez a apretar 2 minutos. Y vamos a ver cómo la frecuencia cardíaca empieza a disminuir rápidamente. ¿Ok? ¿Y eso Y a qué se debe? esto nada más es para, ¿mande? Dijo que el derecho, ¿verdad? No, cualquier ojo. Ah, ok. Sí, vamos a apretar fuerte. ¿Y esto a qué se debe, doctor? Creo que se trabó. Sí, mira que se traba, pero. Se trabó. Anda trabado, oye.
a que lo atiendan para ver cuál es la causa que le está provocando eso. A veces tenemos muchas emergencias. Los perritos se tragan alguna planta o algo y eso les llega a provocar taquicardias o los llega a picar algún insecto y les provoca taquicardias. Entonces, en lo que llegamos a que los atiendan o obviamente en lo que llegan a que yo los atienda como médico, de esa manera la pueden controlar, la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Si está al revés, si está deprimida, entonces sí necesitaríamos un fármaco. ¿Ok? ¿Y Eh, y por qué presionar el ojo? porque se activa el nervio óptico, hay cierto dolor y se empieza de los pares craneales, el nervio vago se empieza a activar. Igual cuando está en paro respiratorio, eh, activamos aquí en medio de la nariz, abajito de la nariz, de las dos fosas nasales, al perro encajamos una aguja larga hasta adentro, y entonces activamos igual de los nervios, de los pares craneales, activamos el nervio olfatorio para que empiece a respirar esos puntos de acupuntura específicos y hay activación y bloqueos, ¿correcto? Yo tengo una duda, doctor. Cuando se intoxican, que se comen algo, ¿qué se les podrá hacer antes de llevarlos al veterinario? Ahí hay que ver qué es, porque en cuadros de intoxicaciones son muchas cosas. Pueden ser plantas, pueden ser venenos, pueden ser organofosforados. Entonces, dependiendo lo que sea, lo que le haya provocado la intoxicación, es el antídoto. Por ejemplo, en algunas está contraindicado el vómito porque puedes provocar hemorragias. Si fuera con warfarina, por ejemplo, con veneno, está contraindicado. Pero si sabes qué fue lo que consumió, entonces hay que aplicar el antídoto específico. Si son químicos, pues con carbón activado. Si son con medicamentos, que se tragaron medicamentos con carbón activado. En otras que sí estén, por ejemplo, recomendable el vómito, como cuando se tragan pastillas, que dejaste tú ahí tus medicamentos y el perro se tragó el frasco, lo rompió y se tragó las pastillas. Ahí depende del fármaco y si está indicado el vómito, pues se hace el vómito y el lavado gástrico. Y para el vómito se le pone con tantita agua oxigenada, se le da de tomar agua oxigenada e inmediatamente provocas el vómito. Y entonces va a expulsar las pastillas para que no las absorba y desencadenen alguna función, ¿no? Pero hay que saber que si fueron plantas, el perro generalmente se desploma, empieza con taquicardia e incoordinación. Y ahí, por ejemplo, pues nada más hay que aplicar un tranquilizante rápido y generalmente sí se provoca el vómito y se provoca el vómito solo, pero hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque hay plantas que producen taquicardia y otras que producen bradicardia. Entonces, si sabes qué planta fue la que se tragó, si es de tu casa, entonces hay que leer la literatura y checar el tipo de planta y qué es lo que ocasiona, ¿no? Porque no todas las plantas ocasionan lo mismo. Te digo, unas producen taquicardia, otras bradicardia. Bien, entonces, ya que mencionábamos Ok. esto, a nivel celular, otra diferencia del músculo estriado cardíaco con el esquelético, les decía, eso no sé si sí me lo escucharon, que las cisternas terminales están poco desarrolladas, por lo tanto no hay triada muscular. ¿Ok? ¿Puedes repetir eso último? Lo de la triada muscular, Sí. en el músculo estriado cardíaco no hay triada muscular porque las cisternas terminales están poco desarrolladas.
Ok. Bien, entonces luego seguiría el músculo liso. Este músculo liso también es de tipo involuntario. Involuntario. Ese se denomina así liso porque carece de estrías. Este no tiene estrías. Va a presentar un núcleo alargado en forma de huso, alargadito y central. Este tipo de músculo lo vamos a encontrar en todos los órganos viscerales. Es muy abundante en vejiga, en útero. También lo vamos a encontrar en intestinos, en estómago. Todas esas paredes en los órganos huecos que se encuentran en cavidad, en las vísceras, esa muscular del órgano va a estar representada por músculo liso. Y se va a encontrar en muchas direcciones. Puede ser longitudinal, circular o transversal, oblicuo. ¿Sí? Este tiene algo característico que va a recibir el impulso hay varios tipos de terminaciones, hay una en placa y en racimo, es decir, la terminación nerviosa va a llegar a una sola célula muscular o a varias células musculares y de ahí va a viajar el impulso entre una célula muscular a otra a través de nexos o puentes citoplasmáticos. ¿Se acuerdan los nexos o puentes citoplasmáticos? Que son las uniones tipo gap. De ahí va a pasar el impulso de una célula a otra. ¿Ok? En la glándula mamaria también, toda la glándula mamaria está igual que las glándulas salivales y estas están rodeadas de músculo liso. Y todo este es de tipo involuntario. Obviamente, por ejemplo, la oxitocina es una de las responsables de la contracción del músculo liso en el útero cuando entra en labor de parto. Ok, se libera oxitocina en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, se libera oxitocina y empieza la contracción uterina. Asimismo, esa misma oxitocina va a activar al músculo liso de la glándula mamaria para la bajada de la leche. En el caso de los intestinos, por ejemplo, quien está regulado es el peristaltismo, ¿verdad? Quien tiene ese control del movimiento de los intestinos se denomina peristaltismo y este peristaltismo va a estar avanzando, el bolo alimenticio o bolo fecal. En individuos viejos, este peristaltismo es mucho más lento, lo cual puede ocasionar también, pues, estreñimiento, ¿verdad? En pacientes que tienen, por ejemplo, algunas patologías a nivel de esófago, que hay regurgitación y demás, se tienen que medicar con, por ejemplo, cisaprida, que acelera el vaciamiento gástrico para que el alimento no se regrese y no provoque esas regurgitaciones. ¿Ok? Y aquí vemos una imagen del músculo, el músculo liso. Estas vean cómo tienen solo un solo núcleo y son totalmente alargados, ¿correcto? Es como si viéramos un río desde una parte alta, cómo lleva como una corriente todo a una sola dirección, choca tal vez con unas rocas y se abre, ¿no? Y vuelve a continuar. Esa es la imagen que a mí me recuerda así cuando veo músculo liso, como si estuviera viendo un río desde arriba, ¿no? Todo esto son células musculares lisas. Si las alcanzan a observar, sus núcleos alargaditos. Esto nos va a hacer pensar cuando veamos una imagen de esto para reconocerlos rápidamente en una imagen para laboratorio. Si vemos un solo núcleo alargado y carece de estrías, entonces es músculo liso. Aquí tenemos un acercamiento, vean cómo los núcleos están totalmente alargados en forma de huso y carece de estrías. A diferencia del músculo estriado esquelético, que es multinucleado y sus núcleos se encuentran a la periferia. En el cardíaco, 1 o 2, pero son grandotes, ovalados
y sí tienen estrías. ¿Sí se acuerdan? Esas son las tres diferencias para recordar en una imagen o reconocer de qué tipo de músculo se trata el que estamos viendo. Si quieren, pasamos rápidamente este músculo. Fíjense el músculo liso. Luego vamos a ver una imagen del cardíaco, que es este que estamos viendo acá. Tiene 1 o 2 núcleos centrales y mucho más grandes. Acá tenemos la imagen. Vean los núcleos grandotes, de 1 a 2 núcleos y centrales, están al centro. Aquí está la periferia de la célula. ¿Y cómo tiene estas rayitas? Sí las alcanzan a observar las rayitas, que son las estrías. Y además vemos los discos intercalares. Pero los núcleos están al centro. Esto es cardíaco y el esquelético es multinucleado. Vean, muchos núcleos, pero a la periferia. Muchos núcleos y a la periferia. Si son cortes longitudinales, podemos ver las estrías transversales. Si no, pues no las vamos a ver, pero en cortes transversales seguimos viendo muchos núcleos a la periferia. ¿Queda claro? Los tres tipos de músculo. Y aquí, por ejemplo, a diferencia del cardíaco, les decía que no hay tríada muscular. ¿Se acuerdan de la tríada muscular? Estaba las dos cisternas terminales, como aquí lo vemos, y un sistema T. Esto es lo que forma la tríada muscular. Aquí el retículo sarcoplásmico. En el cardíaco está poco desarrollado esas cisternas terminales y por lo tanto no forma lo que es la tríada muscular. Bien, pues hasta aquí terminamos de ver muscular. Ahora vamos a entrar a ver rápidamente tejido nervioso, el último de los 4 tejidos básicos. Doctor, entonces el examen vendría solo a, bueno, todo lo que vimos de muscular, ¿verdad? El examen va a abarcar, ahorita el término es, les vamos a dar las instrucciones del examen, que sería el próximo lunes. Y David, ¿estás ahí presente? Sí, doctor. El examen va a abarcar hasta nervioso, ¿no? Si abarcamos nervioso serían 4 temas. Bueno, 5 temas si abarcamos tejido nervioso y sistema nervioso. Entonces, ¿hasta dónde va a ser? ¿Hasta muscular? Hasta muscular serían 3 temas. Ok, entonces hasta aquí sería el examen para, si quieres aprovechamos, David, te dejo el micrófono para que les des instrucciones. ¿Y cuándo sería el Kahoot? Es lo que estaba, bueno, hace un segundo que se desconectó, estaba platicando con ellos. Permítame un segundo. Ya, a ver. Ok, ya me veo. Bueno, chicos, ya saben cómo son los exámenes. Son 3 temas, aproximadamente son 20 preguntas por cada tema, 15 preguntas teóricas, 5 imágenes. Y si se acuerdan, en el último examen les pedimos desarrollar abiertamente caso clínico relacionado con el tema, así que también estudien eso, por favor. Bueno, eso es referente al contenido del examen, pero lo que estaba platicando con ellos, doctores, del Kahoot, el Kahoot normalmente era los lunes, así que no sé si se los podamos hacer o el viernes o el lunes. Podría tomar 1 hora para hacerles el Kahoot y 1 hora para hacerles el examen. No, me gustaría, no, el mismo día no. A mí me gustaría mejor que el viernes. Ahorita voy a tratar de terminar estos temas y y si no, te dejaría yo, bueno, les dejo 1 hora para el viernes para que aplicaran el Kahoot. ¿En 1 hora es suficiente? Sí. Sí, el viernes. Sí, 1 hora es suficiente. Entonces el viernes el Kahoot y el lunes el examen. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, Jóvenes. está bien. Sí, está bien. Sí, doctor, está bien.
¿De qué temas serían el Kahoot y el examen? Ok, los 3 temas serían tejido conjuntivo especializado hematopoyético, tejido conjuntivo especializado de transporte y tejido muscular. En tejido muscular abarca pues los 3 tipos de músculos. ¿Se los repito? Gracias. Ok. Y ya no sé si tengan alguna otra duda. Entonces sería tejido conjuntivo especializado hematopoyético, tejido conjuntivo especializado de transporte. De transporte, sí, perdón, y tejido muscular. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Yo no, todo bien, gracias. Bueno, El entonces, Kahoot, ¿sí? ¿en el Kahoot nos va a dividir como la otra vez por 2 secciones o todos vamos a Sí. entrar a la misma? No, sí. De hecho, ya como poquitos de sus compañeros se dieron de baja, ya cabrían en una sección, pero lo podemos manejar como lo estábamos manejando antes, que sean 2 secciones. Les conviene más a ustedes que sean 2 secciones, porque así hay 6 ganadores. Y bueno, para el examen, entonces nos vamos a ver a las 7 el día lunes. Igual yo les mando mensaje un día antes y también les mando mensaje ese día 10 minutos antes. Y ya creo que sería todo, doctor. Ok. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver tejido nervioso. El tejido nervioso, como es un tejido básico, esta es un conjunto de células unidas con una función muy importante que es la de percepción y conducción de estímulos, ¿verdad? Y la responsable justamente de esto son las neuronas. Esas células que estamos hablando son las neuronas, la que le va a brindar la función de percepción y conducción de estímulos. Bien, para su estudio, el tejido nervioso está dividido en 2 tipos de células, las que conocemos como neuronas y las células de la neuroglía. En este caso, las neuronas, que son la parte morfofuncional del sistema nervioso, esto quiere decir que son las responsables de eso que ya les explicaba, la percepción y conducción de estímulos. Estas neuronas, si se acuerdan, están conformadas por 3 partes. La primera y más importante que es el soma, ¿verdad? Soma o cuerpo. Aquí vamos a encontrar al núcleo, nucleolo y todos los organelos citoplasmáticos. Luego tenemos unas prolongaciones citoplasmáticas. En primer lugar, tenemos las prolongaciones citoplasmáticas que se denominan dendritas. Estas son prolongaciones de tipo aferente. ¿Qué quiere decir? Que el impulso va a viajar de fuera hacia adentro, de fuera hacia el soma. Son las que van a recibir este estímulo y lo van a transportar hacia el soma, hacia el cuerpo de la neurona. Y las otras prolongaciones serían el axón. El axón, que es la porción o función eferente, también denominada motora, porque la función va a ir del centro, es decir, del cuerpo del soma hacia su órgano blanco. Puede ser al órgano blanco o bien a otra neurona, pero va a salir el impulso del soma hacia la parte externa. Por eso se denomina motora esta porción. Y aquí tenemos un dibujo de lo que es una neurona. Tenemos el soma o cuerpo, su núcleo, estas prolongaciones que son muy cortas, que se denominan dendritas, son la porción sensitiva, y la motora o eferente, que es el axón. Y el axón aquí vemos que es el más largo
y va a tener 3 porciones. Lo que es el cono axonómico, el eje o cilindro y posteriormente los botones terminales, ¿verdad? Los botones terminales en los cuales se van a encontrar los mediadores químicos si fuera el caso de que sean este tipo de neuronas. También se les conoce a estos como telodendrones. Y aquí vemos otro dibujo en la cual igual lo mismo, vemos el soma, el núcleo, aquí todos los organelos citoplasmáticos, todas estas terminaciones mucho más cortas que son las dendritas, ¿sí? Y la parte más larga denominada axón. Cono axonómico, cilindro o eje, que es el más largo, todo este largo, y termina en telodendrones con sus botones terminales. Este tiene varias funciones, así como también le denominamos en el músculo varias estructuras que cambian el nombre. Aquí lo mismo, el citoplasma se va a llamar axoplasma, la membrana plasmática axolema y lo que se conoce como fibras nerviosas al axón. Todos los axones se van a considerar como fibras nerviosas. Para la clasificación de las neuronas existen varios puntos. El primer punto es de acuerdo a su función. La función que tienen estas neuronas pueden ser transmisoras o secretoras. Si son transmisoras, van a tener la porción sensitiva, pueden ser de relación, es decir, sensitivas van a captar todo esto del calor, calor, el frío, todo esto, la presión, es de relación porque son de comunicación de una neurona a otra, y las motoras las que van a ejercer el efecto directamente a su órgano blanco, como en el caso de la unión neuromuscular, y ahí sería unas motoras, ¿correcto? Para mandar la señal, y si son sensitivas, captan el calor, por ejemplo, y tocamos la plancha, nos quemamos, inmediatamente va la función del sistema nervioso a través de una motora para quita el brazo porque te estás quemando, ¿verdad? Esa es la función. Luego tenemos las secretoras, estas secretoras que generalmente tienen los botones terminales con sus mediadores o neurotransmisores. ¿Ok? Y aquí vemos parte de estas fibras nerviosas que vemos que es el axón, y además ese axón puede tener mielina o sin mielina. Esto es, acuérdense, la mielina en el axón, en la fibra nerviosa mielínica, la conducción va a ser mucho más rápida porque en lugar de que corra todo el impulso, va a viajar de manera saltatoria. ¿Ok? Y si tienen los telodendrones y botones terminales, pues entonces ya van a ser secretoras. De acuerdo a su tamaño, pues aquí como todo, ¿no? Como los linfocitos, ¿se acuerdan que eran chicos, medianos y grandes? Acá también las neuronas por su tamaño van a ser chicas, medianas y grandes. Por su forma que presentan estas neuronas, pueden ser redondas, estrelladas, piramidales o arboriformes. Y esto es muy fácil. Redondas, pues tienen que tener lo mismo de estas prolongaciones a lo largo, alrededor, para que adquieran una forma redonda como esta. Luego estrelladas en forma de estrella como la C o la E, ¿no? Con sus prolongaciones a lo largo, unas más largas y otras más cortas como una estrella. Piramidal, ¿qué quiere decir? Como estas, que todas sus prolongaciones corren hacia un solo polo, hacia arriba, por ejemplo, y hacen esta figura como de un triángulo, de una pirámide, ¿correcto? Estas se les llama piramidales, como un triángulo. Y arboriformes en forma de un árbol, como estas dos que tenemos acá, en forma de un árbol, como si fuera el follaje del árbol. Todo lo largo que es el axón sería el tronco, y estas que serían las raíces, que serían tal vez las dendritas o los telodendrones del axón, ¿correcto? Si tienen estas formas, pues se llaman arboriformes.
Esa es más o menos cómo está su forma de estas neuronas, cómo se clasifica. De acuerdo, el cuarto punto sería el número de prolongaciones. ¿Cuántas prolongaciones tienen? Si tienen una sola, se van a denominar monopolares. ¿Cómo cuál sería monopolar? Como esta, ¿verdad? Tiene solo una prolongación y es monopolar. Luego tenemos las bipolares. ¿Qué quiere decir bipolares? No que cambien de carácter, sino bipolares, dos polos, ¿verdad? Como estas. Estas son las clásicas bipolares. Dos polos, uno hacia dendritas y otro hacia axón. Luego tenemos pseudo monopolares. Aparentan ser varios polos, pero no, es una falsa. ¿Por qué? Porque aquí vean, solo sale uno, una prolongación, y esta misma prolongación se divide en dos. Aparenta ser una bipolar, pero no. Esta es una pseudomonopolar, ¿verdad? Aparenta ser, pero si se fijan bien, solo sale uno, una prolongación y después se bifurca, se divide. Y luego tenemos las clásicas, las multipolares, que tienen muchos polos como estas, muchas dendritas y un solo axón largote con sus telodendrones. Estas son las multipolares. Y luego tenemos otra clasificación que es de acuerdo al largo de su axón. Si su axón es muy largo, como esta, puede ser de tipo Golgi tipo 1. Si es corto, Golgi tipo 2. ¿Ok? Y aquí vemos otras formas, ¿no? Que presenta, este sería un arboriforme y sería para la clasificación de acuerdo a cuántas prolongaciones tiene, multipolar. Esta sería una bipolar clásica, esta también sería multipolar, esta sería, vean cómo sale solo uno, sería una pseudo monopolar. Y esta que sí tiene varios es una clásica multipolar, ¿verdad? Su axón y sus dendritas a la periferia. Ahora bien, de acuerdo a estas funciones que realizan las neuronas, vamos a hablar de qué es una sinapsis. La sinapsis es la comunicación que existe entre una neurona y otra, o bien la comunicación que existe entre una neurona y su órgano blanco. Esa es la comunicación, eso es la sinapsis. Y estas sinapsis se pueden clasificar de varios criterios. Si son de transmisión, pueden ser eléctricas o electroquímicas. Si son eléctricas, solamente pasa el impulso eléctrico de una neurona a otra o de su neurona a órgano blanco. Si son electroquímicas, tienen que llevar lo que ya conocemos como los neurotransmisores. Y aquí tenemos estos componentes que tienen un componente postsináptico, el espacio sináptico, y el componente postsináptico, presináptico, postsináptico y el espacio sináptico, que es donde se van a liberar a este espacio sináptico estos botones que contienen los mediadores químicos. Y una vez que llegan estos componentes a la porción postsináptica, que sería, por ejemplo, su órgano blanco, el músculo liso, entonces liberaría aquí acetilcolina, llega acá al músculo y acuérdense, se lleva a cabo la contracción por la liberación de calcio, ¿verdad? Estas son las químicas. Y luego, Maestro, mande, ¿podría explicar la diapositiva anterior? ¿esta? La anterior. Esa. La sinapsis. Sí. La sinapsis es la comunicación que existe entre una neurona y otra, o bien su órgano blanco. ¿Sí? Y hay de dos tipos de sinapsis, eléctricas o electroquímicas. Y acá sería una electroquímica esta que les describí. Y la eléctrica simplemente pasa el impulso nervioso de una a otra, sin mediador, sin neurotransmisores. Gracias. El segundo punto sería la localización. ¿Dónde se localizan estas sinapsis?
si son terminales o bien son de paso. Si son terminales, ya saben ustedes, van directamente a su órgano blanco. Si son de paso, puede ser de una neurona a otra. Luego el impulso. ¿Dónde se lleva a cabo esa transmisión del impulso? Si es del axón al soma, se va a llamar axosomática. Y aquí tenemos una, de un axón, ¿sí? De un axón al soma, axosomática. Si va del axón a una dendrita, sería axodendrítica. Si va del axón a otro axón, axonómica, axónica. Si fuera de un soma a otro soma, como aquí, de un soma a otro soma sería somatosomático. Ese depende en dónde esté esa sinapsis de entre una neurona y otra, y ahí se determina a dónde va. Si son terminales, pues va directo de la neurona al órgano blanco, como en el caso del músculo, ¿no? Y luego tenemos, de acuerdo a su función, excitatorias o inhibitorias. Es decir, si van a provocar la excitación para la contracción o al revés para inhibir esa contracción. Y aquí tenemos lo mismo que en el anterior, tenemos las vesículas sinápticas, que son los neurotransmisores, se proyectan y van directamente a su órgano blanco o a otra neurona, ¿verdad? Para realizar, si es el axón al soma, axosomática, si es del axón a otro axón o si va a unas dendritas. Todas son las neuronas, las responsables de la contracción. Ahora vamos a hablar de las células de la neuroglía. Estas células de la neuroglía se dividen en centrales y periféricas. Y estas son como, imagínense como las células del conjuntivo, ¿no? Tienen muchas funciones cada una de estas células. Este tejido nervioso no solamente está formado por neuronas, también por muchas células que van a cumplir cada una función importante en el sistema nervioso. Y depende en dónde se localicen, es como se van a clasificar, si están en el sistema nervioso central o si están en el sistema nervioso periférico. En el central tenemos a los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos, pituicitos y ependimocitos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y en las periféricas, en lo que es la neuroglía periférica, vamos a encontrar a dos tipos de células, los anficitos y los neurilemocitos, que también se conocían como schwannocitos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, su forma y su función en este tejido nervioso. Vamos a empezar con la central. Este es el astrocito. El astrocito tiene una forma estrellada, si se acuerdan, tiene sus prolongaciones que pueden ser largas y cortas, todas distribuidas hacia sus bordes laterales y hacia arriba y hacia abajo, en una forma estrellada, tiene una forma estrellada. Y aquí algo característico de este astrocito que le va a brindar esa función especial al astrocito es que va a tener unas prolongaciones largas que al final van a tener unas como ventosas. Esas ventosas van a recibir el nombre de pie chupador, ¿correcto? Se va a fusionar esa como ventosa a lo que es el endotelio vascular, a la pared del vaso sanguíneo del sistema nervioso central, acuérdense. Y estos hay dos protoplasmáticos y que se encuentran en lo que es sustancia gris del sistema nervioso central. Y su función es que justamente con esta como ventosa que tiene, que se denomina pie chupador, va a estar succionando todo lo que pase por aquí, por dentro del vaso sanguíneo, si toda la sangre la va a estar succionando y la va a estar filtrando. Va a tener como una especie de filtros que va a succionar y va a destruir todas las partículas extrañas que viajen dentro del torrente sanguíneo en el sistema nervioso central. ¿Correcto? Esos son
los astrocitos. Y a esta función que realiza para filtrar toda la sangre se le conoce como barrera hematoencefálica. Van a formar parte de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central. ¿Ok? Estos son los astrocitos protoplasmáticos en sustancia gris y en sustancia blanca igual son astrocitos, pero aquí se van a denominar fibrosos. Si están en sustancia blanca, los dos tienen la misma función, forman lo que es la barrera hematoencefálica. Succionan y destruyen todos los agentes extraños que vayan por el torrente sanguíneo. Es la barrera hematoencefálica. ¿Quedó claro? La función de los astrocitos con su pie chupador. Y aquí tenemos esa imagen. Si están en sistema nervioso central en la sustancia gris, se llaman protoplasmáticos. Y si están en la blanca, fibrosos. Su función es la misma, su pie chupador para succionar y detener todas las partículas extrañas que no lleguen a ese tejido nervioso. Otra célula importante aquí en el sistema nervioso central sería el oligodendrocito. Este oligodendrocito tiene una forma media ovalada, media ovoide, núcleo central y va a presentar sus prolongaciones citoplasmáticas. Unas prolongaciones citoplasmáticas hacia los extremos, ¿sí? Son muy largas estas. Y la función que tienen estos es que estos bracitos que emiten las prolongaciones citoplasmáticas se van a sujetar a un axón, a una fibra nerviosa y empiezan a girar sobre de ella. Y ya que giraron más de 4 vueltas sobre la fibra nerviosa, esto se dice que esa fibra nerviosa ya es considerada como mielínica, es decir, el oligodendrocito va a proporcionar de mielina a esas fibras en sistema nervioso central. ¿Y qué es la mielina ahí en el sistema nervioso central? Pues nada menos que el citoplasma que está envolviendo a la fibra nerviosa del oligodendrocito. ¿Quedó claro? Proporciona de mielina. ¿Qué es la mielina? Pues es esto, parte del citoplasma del oligodendrocito que gira y lo empieza a envolver como una venda. Ya que le dio 4 vueltas, ya se considera esa fibra con mielina. ¿No hay dudas? No, doctor. Ok. No, maestro. Y vean aquí cómo lo realiza. Aquí tenemos el oligodendrocito. Esta es una fibra. Acuérdense que una fibra es un axón. Y lo empieza a envolver. Le gira y le gira. Si ya le da 4 vueltas, vean como acá estas ya son fibras con mielina. ¿Para qué sirve la mielina? Para que el impulso sea más rápido en esa fibra nerviosa, porque va a ser saltatorio ese impulso. ¿Ok? Doctor, yo tengo una duda, no sé si me alcanza a escuchar. Sí. Pero entonces, un oligodendrocito, ¿se requiere solamente uno para darle mielina a una fibra o son varios los que No. le dan mielina? No, pues mira, aquí este oligodendrocito ya proporcionó de mielina a varias fibras. Ah, ok. Sí, depende de sus brazos. Si se agarra acá, se agarra acá, se agarra del otro lado y empieza a girar, las empieza a envolver. Si puede activar, puede proporcionar de mielina a varias. ¿Ok? Y también tenía la duda. Bueno, yo tengo entendido que los linfonodos se llegan a inflamar cuando detienen partículas o bacterias. ¿También se pueden inflamar los astrocitos? No. ¿No, esos no? No, eso es otra cosa. Lo que es los linfonodos es otra cosa porque ellos filtran la linfa, no la sangre. Ok. Sí.
Y más adelante vamos a hablar de los órganos linfoides para que veas su función de cada uno de ellos. Es mucho más adelante. Sí, gracias. Ok. Luego tenemos otra célula que es el microgliocito. Estos microgliocitos, hagan de cuenta que son los soldados del sistema nervioso. Aparte de esos astrocitos que están formando esa barrera hematoencefálica de la sangre, por eso se llama hemato sangre. Encéfalo es toda la sangre que va hacia el encéfalo. Ellos son la barrera hematoencefálica. Pero aparte están estos microgliocitos. Si algún agente extraño se salió de los vasos y está ya en el tejido nervioso, estos van a llegar a atacar los microgliocitos. ¿Sí? Estos microgliocitos tienen prolongaciones citoplasmáticas hacia sus lados y son considerados los macrófagos del sistema nervioso central porque van a realizar la fagocitosis. Si hay una partícula extraña, llegan estos y se lo empiezan a fagocitar, a atacar para destruirlos. ¿Ok? Aquí como vemos esto, aquí hay un agente extraño, llegan los microgliocitos y sobre de él para destruirlo, que no cause daño. ¿Ok? Recuerden que si se van cualquier toxina hacia el sistema nervioso central, pues es dañino porque va a provocar convulsiones y muchas patologías muy graves. Por eso los riñones cuando empiezan a fallar, que son los encargados de filtrar la sangre para que todos los desechos se formen la orina y se desechen, se pierdan, si hay insuficiencia renal, lo primero que vamos a encontrar es que el paciente va a tener mucho vómito. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas no están siendo filtradas por el riñón y todos esos desechos se van a la circulación y entonces empiezan a provocar vómitos, ¿correcto? No debe de pasar nada, ningún agente extraño al sistema nervioso. Por eso tenemos todas estas células que son para proteger. Bien, otra célula tenemos los pituicitos. Estos pituicitos son los homólogos de los astrocitos. Tienen la misma forma, tienen su pie chupador, pero estos se van a encontrar en nada menos que en la pituitaria. ¿Sí saben qué es la pituitaria? La hipófisis. Esa hipófisis tiene una porción que se llama neurohipófisis, que es la porción del sistema nervioso, que es la neurohipófisis, y ahí esa porción nerviosa va a estar también protegida por estos pituicitos, que son como astrocitos para filtrar esa sangre y formar la barrera ahí en la pituitaria, una barrera hematoencefálica también, pero aquí no es barrera hematoencefálica, sino es una barrera en la pituitaria. Otras células importantes son los ependimocitos. Se llaman así porque van a estar en el epéndimo, en el conducto ependimario, en la médula ósea. Esta médula ósea, ¿se acuerdan? Esta es el sistema nervioso central. Te marco en un momento. Sí, bye. Entonces, aquí van a estar rodeados en este conducto ependimario, en la médula espinal, van a estar localizados, van a servir, bueno, van a funcionar o aparentar, mejor dicho, como si fuera un epitelio de revestimiento rodeando a este conducto ependimario, pero no solamente lo están revistiendo, sino aquí van a tener una función muy importante que van a formar lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Correcto, esos son los ependimocitos. Luego tenemos los anficitos. Estos anficitos, ¿sí? Son estas células que están aquí chiquititas rodeando a estos somas o neuronas que están fuera del sistema, que son los ganglios nerviosos. Todos estos ganglios nerviosos los van a estar cubriendo como si fuera un laxo areolar que los envuelve alrededor. Esos son los anficitos.
¿correcto? Forman una cápsula que van a rodear, a aislar a estos ganglios nerviosos, a estos somas que están fuera del sistema nervioso central. Y luego tenemos los neurilemocitos. Esto ya es sistema nervioso periférico también. Neurilemocitos, antiguamente se llamaban schwannocitos, células de Schwann, los schwannocitos. Estos son los homólogos de los oligodendrocitos, de tal manera que estos también van a tener la función de ponerse en contacto con axones que están fuera del sistema nervioso central para envolverlos, y cada que le da 4 vueltas ya son consideradas esas fibras nerviosas con mielina, ¿correcto? Y aquí tenemos la célula de Schwann, cómo envuelve a este axón, le da más de 4 vueltas, y cuando ya tiene más de 4 vueltas, ya esa fibra nerviosa se le conoce como mielínica. Entonces, estos son igualitos a los oligodendrocitos, nada más que estos están en sistema nervioso periférico. ¿Ok? No hay dudas de las células de la neuroglía, de la central y de la periférica. Estas dos son las de la periférica, sistema nervioso periférico. ¿No hay dudas? Yo tenía una. Que dice el ventrículo del encéfalo. ¿Qué es el ventrículo del encéfalo? En las epidemiocitos. Son los ventrículos laterales que se encuentran en el encéfalo. Ahí vamos a ver también, cuando veamos sistema nervioso, porque este es tejido nervioso, es decir, cómo está formado el tejido. Luego vamos a ver el sistema nervioso. Ahí en el sistema nervioso vamos a ver que no solamente aquí en el epidídimo, en el conducto ependimario, no solo aquí se forma el líquido cefalorraquídeo, sino también en los ventrículos laterales, ¿sí? Y en los plexos coroideos también se va a formar líquido cefalorraquídeo. En todo eso van a haber ependimocitos. ¿Ok? En los ventrículos laterales y en los plexos coroideos, ahí también se forma gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Los que se forman aquí en el conducto ependimario, pues acompañan a toda la médula espinal. Y en los ventrículos laterales y en los plexos coroideos, ahí se va a formar también líquido cefalorraquídeo. Y de ahí va a viajar pues a todos los espacios, al espacio subaracnoideo, al espacio epidural, a todos esos espacios entre las meninges va a correr el líquido cefalorraquídeo. Y más adelante vamos a ver qué función tiene ese líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Doctor, ¿podría repetir la función de los anfícitos, por favor? Sí, van a formar una cápsula que van a envolver a los somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central, que se denominan ganglios nerviosos. Los van a envolver, los van a proteger, los van a aislar a esos somas neuronales. Forman como una especie de cápsulas que los rodean. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Sí. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a pasar a hablar ahora del sistema nervioso. El sistema nervioso
como ya sabemos, está dividido en sistema nervioso central y periférico, a lo que se conoce como encéfalo, que está formado por el cerebro y cerebelo, y así también como la médula espinal. Esto sería el sistema nervioso central, y el periférico serían justamente estos que acabamos de hablar ahorita, los ganglios nerviosos y los nervios periféricos. Bien, todo este sistema nervioso está protegido o rodeado por unas estructuras que se denominan meninges. Estas meninges están formadas por tejido conjuntivo ordinario laxo areolar que recubre a todo el encéfalo. Y su función principal de estas meninges es que van a recubrir, a envolver a todo el encéfalo para formar unas cámaras hidráulicas para protegerlas para proteger justamente este sistema nervioso de traumatismos. Entre cada una de estas meninges, de estas capas, ahí es lo que les decía, que se va a encontrar líquido cefalorraquídeo. Por si recibimos un golpe, ese tejido nervioso que es el encéfalo rebote en el líquido cefalorraquídeo y amortigüe de esos traumatismos que lleguemos a recibir en la cabeza. Acuérdense que obviamente ese tejido nervioso pues está protegido por el tejido óseo, que es el cráneo y todas las vértebras, ¿verdad? Que protegen al tejido nervioso, que es la médula espinal. Entonces forman esas cámaras hidráulicas para protegerlo. Y además, no solamente lo van a proteger, sino también lo van a nutrir. Una de las capas es muy vascularizada. Ahorita lo vamos a ver. Y estas tres meninges es la dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más externa de todas. Esta dura madre está en contacto directo con el cráneo, con lo que llamamos bóveda craneana. Esta, de hecho, se adhiere en algunas zonas, casi todo está adherido al tejido óseo, al cráneo, a esa bóveda craneana. Y es muy gruesa, ¿correcto? Y esta, como les decía, va a formar un espacio pequeño en algunas zonas entre el cráneo y la dura madre, que se va a denominar espacio epidural. Ese espacio epidural es el que está dividiendo lo que es el tejido óseo del tejido nervioso, de las meninges. En ese espacio epidural, a nivel de las vértebras, es donde se va a administrar ya sea anestesia o a veces también se administra ahí un medio de contraste para ver en una radiografía si hay compresión de la médula espinal. Y si vamos a hacer una anestesia, por ejemplo, en la mujer cuando van a hacer una cesárea, se dice anestesia que es una raquia. La raquia es la administración de anestesia en el espacio epidural. Y ya se hace un bloqueo de la mitad del cuerpo para abajo y ya no va a sentir la mujer cuando le hacen una cesárea o algún procedimiento también en los hombres. Puede ser anestesiado de manera epidural. Y aquí tenemos estas capas. Tenemos lo que es la piel, ¿sí? El hueso que está aquí formado por su capa externa, que es el periósteo, y luego hacia adentro tenemos el endostio. Y este ya está en contacto con la primera capa que se denomina meninge, que es la dura madre. Y entre estos dos se forma este espacio que es el espacio epidural. Y ya protege a todo esto que es el tejido nervioso en el encéfalo, ¿correcto? Y estas circunvoluciones que se forman acá son rodeadas por esas capas que se denominan meninges.
Luego tenemos los senos durales. Estos senos durales, que es donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo, y están formando lo que se conoce como vellosidades aracnoideas, que es ahí donde también les platicaba hace un rato, que es donde se va a formar la gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. La mayoría del líquido cefalorraquídeo se va a formar aquí en las vellosidades aracnoideas. Y esas forman lo que se conoce las capas de la dura madre, esas invaginaciones. ¿Sí? Y aquí tenemos los senos subaracnoideos. Luego tenemos los plexos coroideos. Esos plexos coroideos también están situados en el sistema nervioso, en el ventrículo o las zonas ventriculares del cerebro, y también están formados aquí, todos están como un epitelio ahí recubriendo todo esto, los ependimocitos, que es ahí donde se van a formar el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Esta es una imagen de los plexos coroideos. Como ven, todos estos plexos coroideos, que son estas prolongaciones, que están rodeados por estos ependimocitos, estas células que aparentan ser un epitelio de revestimiento. Esos son los plexos coroideos. El aracnoide es la capa interna. Es una capa interna debajo de la dura madre. Ese aracnoides es una capa vascular. Hay muchísimos vasos sanguíneos. Y entre el aracnoides y la siguiente capa está el espacio subaracnoideo, debajo del aracnoides, debajo del aracnoides. Y ahí obviamente en todos estos espacios también va a haber líquido cefalorraquídeo. Este aracnoides se caracteriza por ser muy vascular, va a tener muchos vasos sanguíneos. ¿Ok? Es muy vascularizada. Y este sí ya lo podemos encontrar en cortes histológicos. La dura madre no, porque casi siempre se queda adherida al cráneo, como les decía en un principio. Solamente si se diseca muy detalladamente para obtener el encéfalo, podemos traernos a la dura madre, pero si no se queda adherida, es muy difícil desprenderla. Entonces, en un corte histológico sí vamos a observar ya a partir del aracnoides, que son muchos vasos sanguíneos, laxo areolar, y debajo de este espacio subaracnoideo está la pía madre. Y esta pía madre es la más delgadita de todas. Es la más delgadita, que aparenta ser un epitelio de revestimiento simple plano, que está pegadito ya al tejido nervioso. Es la capa más delgadita, más profunda, ya en contacto directo con el tejido nervioso. Y esta pía madre va a acompañar a los vasos sanguíneos que penetren al tejido nervioso, y a eso se le llama manguito perivascular. Aquí tenemos un corte histológico desde en el cual podemos observar esto que es el hueso, es el cráneo. Este que vemos aquí delgado, esta capa delgada que vemos desprendida en algunas zonas como aquí que se forman estos espacios, todo esto es la dura madre. Estos son espacios epidurales. Luego está el espacio que comprende de aquí hasta acá, el número 7, todo esto es el aracnoides, es la capa más gruesa, más ancha porque es muy vascularizada. Todo eso es el aracnoides. Y observan esta delgadita que parece un simple plano. Esta es la pía madre. Esto ya es propiamente un corte de tejido nervioso en el cual vemos aquí parte de la dura madre. Esto es el aracnoides, todos estos vasos sanguíneos que están aquí, aracnoides, y esta delgaditita que está aquí pegada es la pía madre. Y de aquí para acá ya es propiamente el cerebro.
el tejido nervioso. Esto ya es el cerebro. Un acercamiento más, todo esto es el aracnoides, dura madre y pía madre, esta delgadita que aparenta ser un simple plano. ¿Ok? Ahora, ya que terminamos de ver estas meninges, vamos a ver el sistema nervioso central. El sistema nervioso central que está conformado por el encéfalo. El encéfalo ya sabemos que es el cerebro y cerebelo. El cerebro está constituido por dos capas, una sustancia gris a la periferia y una sustancia blanca hacia el centro. En la sustancia gris también se le conoce como corteza cerebral, corteza cerebral, ¿sí? Esa es la sustancia gris. Esta está ubicada, como ya les decía, hacia la periferia y está formada por 6 capas de células. La más externa, que se denomina molecular, ¿sí? Es una petencia tintorial acidófila, pocas neuronas, y luego ya viene un cúmulo mayor de neuronas, que es la siguiente capa, granulosa externa. Son muchas neuronas, en formas redonda esas neuronas, por eso se le conoce como granulosa externa. Debajo de ella está una capa que se llama piramidal externa, en la cual las neuronas van a predominar una forma piramidal, como de triángulo. Y nuevamente abajo de ella, inmediatamente viene otra capa granulosa, que es la granulosa interna, luego otra vuelta piramidal interna y al final las células polimorfas, que no tienen una forma bien definida. Estas son las 6 capas que presenta el cerebro en la sustancia gris y en la sustancia blanca, que está ubicada hacia el centro, vamos a ver que está constituida por gran cantidad de axones mielínicos o amielínicos, es decir, que tienen mielina o que carecen de mielina. Y también vamos a encontrar, al igual que en sustancia gris, células de la neuroglía. Y esta también se va a reconocer muy rápido de la gris a la blanca porque tiene muchos vasos sanguíneos. Es muy vascularizada la sustancia blanca, ¿correcto? Y aquí vemos una imagen. Observen cómo de aquí para acá ya es el tejido nervioso. Estas eran las meninges. Dura madre, aracnoides, pía madre. Esta delgadita. Observan toda esta zona que hay pocas cantidades de células. Toda esta, la primera capa que hay poca cantidad de células. Esta es la molecular. Luego inicia aquí, ya se ven muchas células. Ya vieron cómo hay muchos puntilleos aquí. Muchos puntos negros que son las neuronas, son todas esas células. Aquí inicia la granulosa externa. Debajo de ella, luego está la piramidal externa, luego otra vez granulosa interna, piramidal interna y polimorfa. Ahora, de aquí, donde ya hay muchos vasos sanguíneos, todos estos vasos sanguíneos, que sabemos que se ven de color rojo por los eritrocitos, que ya sabemos. De aquí para acá ya es sustancia blanca. Esto es sustancia blanca y de aquí para acá es sustancia gris. Sustancia gris a la periferia, sustancia blanca al centro. Aquí tenemos un acercamiento. Esto es molecular. Esta capa que tiene pocas células es la molecular. Aquí inicia la granulosa. Granulosa, todas estas células redondas. Pero inmediatamente, muy pegaditas, están células que parecen un triángulo más grandotas como estas. Es la granulosa, perdón, es la piramidal. Y luego otra vuelta redondas como estas, granulosa, y otra vuelta piramidal, piramidal interna. Es muy difícil diferenciar en dónde empieza y dónde termina otra, porque están pegaditas, ¿correcto?
Y estas que ya están acá más separadas y con formas pues no bien definidas, es la polimorfa, la última capa, la sexta capa. Y aquí donde empiezan muchos vasos sanguíneos, como estos grandotes o estos vasos que están aquí, de aquí para abajo es sustancia blanca. Esta imagen es pura sustancia blanca, si se dan cuenta, son muchos vasos sanguíneos, estos son axones, estos que vemos aquí, un puntito con alrededor algo blanco, ¿sí los ven? Esos son axones con mielina. El axón es el punto negro y el halo blanco alrededor, esa es la mielina. Y todos estos que se ven rojos adentro son vasos sanguíneos, muchísimos vasos sanguíneos. Y todos los demás puntos chiquititos que vemos ahí son células de la neuroglía. Si hay puntos que están pegados a los vasos sanguíneos, podemos decir que son astrocitos, pero es vernos muy exquisitos, ¿no? Porque no tenemos así la capacidad de esta imagen para poder observar y diferenciar a las células de la neuroglía, solamente porque estén pegadas aquí a estos vasos sanguíneos, estas células, pues a lo mejor yo puedo suponer que son astrocitos. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, doctor. Ok. Y vean la gran diferencia del cerebelo al cerebro. Esto es lo que llamamos el árbol de la vida. No sé si han visto ustedes un plano arquitectónico, cómo los arquitectos en un plano esquematizan árboles y ponen este diseño más o menos, que es como si viéramos un árbol desde arriba, desde un punto muy alto y vemos los árboles, nada más apreciamos el follaje. Esto es lo que llamamos árbol de la vida. El cerebelo se conoce como el árbol de la vida por esta apariencia que tiene, ¿correcto? Y el cerebelo, al igual que el cerebro, la sustancia gris está en la periferia y la blanca al centro. Aquí en este caso, esta zona mucho más clarita, desde ahí empieza la sustancia gris junto con la morada. Esto es sustancia gris y lo que va aquí adentro es la sustancia blanca. Esto que vemos aquí adentro, debajo de la morada, es la sustancia blanca. Y esto que estamos viendo que se mete y sale, son las circunvoluciones. Aquí en el cerebelo, las circunvoluciones son más evidentes, son más pronunciadas. ¿Ok? Vamos a ver que en la sustancia gris del cerebelo, que está ubicada a la periferia, ya lo mencionamos, solo tiene 3 capas, a diferencia del cerebro que tenía 6. Aquí solo hay 3 y sí se van a ver perfectas las 3. Se van a diferenciar perfectas las 3. La más externa es la molecular, lo mismo que en el cerebro, poca cantidad de células. Luego tenemos las células piramidales. Estas células piramidales antiguamente se llamaban células de Purkinje. Células de Purkinje son forma de triángulo, grandotas, bien evidentes. Y luego una capa muy llena de neuronas que se denomina granulosa. Y aquí las vamos a ver perfecto. La sustancia blanca es igualita a la del cerebro. Va a estar ubicada al centro y está conformada de lo mismo. Fibras nerviosas con mielina y sin mielina, células de la neuroglía y muchos vasos sanguíneos. Esta es idéntica a la del cerebro. Vamos a ver en un corte histológico cómo se ven preciosas las 3 capas aquí de la sustancia gris. ¿Observan toda esta rosita pálida con pocas células? sí, doctor. Esta es la molecular. Esta es la molecular. Y observan estas grandotas que se ven aquí como triángulo con su axón hacia arriba, hacia la molecular. Estas grandototas son las células que se llamaban células de Purkinje. Ahora se llama la capa piramidal. Es la segunda capa. Están formaditas estas células grandototas dividiendo a la molecular de la granular. Vean, esta granular se llama así porque se ven muchos gránulos, ¿verdad?
que son neuronas redondas. Todos estos son gran cantidad de gránulos, que son neuronas redondas. Esta es la tercera capa, la granulosa o granular. Entonces son tres capas que se diferencian bien: molecular, piramidal y granular. Estas tres forman la sustancia gris en el cerebelo. Esta imagen, a diferencia de esta imagen, es muy evidente, ¿no? Esto es cerebro, 6 capas, que cuesta trabajo diferenciarlas, y esta capa, que es el cerebelo, que la sustancia gris son 3 capas y se ven claras las tres: molecular, piramidal y granular. Y acá abajo tenemos la sustancia blanca, que es exactamente igual que la otra. Damos un acercamiento y vean cómo aquí las células piramidales, siempre el axón va a estar dirigido hacia la molecular, ¿correcto? Es molecular, piramidal y granular. Otra imagen más, aquí vemos molecular, piramidal, granular y al centro la blanca. Al otro lado granular, piramidal y molecular. Lo mismo acá, ¿no? Molecular, piramidal y granular. Siempre los axones van a estar dirigidos hacia la molecular. ¿No hay dudas hasta aquí? No. Ok. Luego el sistema nervioso central, pasamos a la médula espinal. Esta es la médula espinal. Esta es la médula espinal. Si quieren, creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? Sí. Si quieren, le dejamos hasta aquí. Ya falta muy poco de ver. Vamos a ver lo que es médula espinal y posteriormente los ganglios nerviosos. Ya entramos a periférico con los ganglios nerviosos y las fibras nerviosas. Y terminamos, ya es muy poquito, esto lo termino el viernes, en unos 20 minutos termino y luego ya realizan su Kahoot. ¿Les parece bien? ¿Sí? Doctor, Sí, está bien. doctor. Doctor, Ok. pero hoy son 3 horas de clase. ¿Mande? Hoy son 3 horas de clase. ¿A qué hora acaba? En 1 hora. Ah, ¿todavía tenemos 1 hora? Sí. Ok, entonces les doy un descansito y termino de ver esto. Gracias, David. Entonces doy un descansito de 10 minutos y continuamos. ¿Les parece bien? Ok, doctor. Sí. Sí. Ok, entonces nos vemos ahorita en 10 minutitos. Gracias. Y aquí una gran diferencia con el encéfalo
es que están invertidas. La sustancia gris va a estar ahora al centro y la sustancia blanca a la periferia. Presenta una invaginación, esta sustancia blanca que se denomina surco ventral, siempre va a estar orientado hacia la zona ventral el surco. Ese es como referencia, siempre el surco va a ser ventral. La sustancia gris va a presentar una forma de H que obviamente los extremos de los palitos de la H se van a denominar astas. Va a haber dos astas dorsales que van a ser las porciones sensitivas y dos astas ventrales que serían las motoras. Permítanme un segundito, por favor. Ya, perdón. Y aquí vemos en este corte histológico parte de esta médula. Observen cómo al centro quedó la sustancia gris, todo esto que vemos aquí, mucho más, con más cantidad de neuronas, es la sustancia gris. Y esto que vemos acá y acá es la sustancia blanca. Aquí la gris está invertida, ahora va a estar al centro. Y esto que se empieza a hacer hacia arriba, hacia abajo, son las astas, ¿verdad? Astas, que es la sustancia gris que tiene una forma de H. Al centro de esta sustancia gris tenemos este espacio, que es el conducto o canal ependimario, donde se encuentran los ependimocitos. Aquí va a haber líquido cefalorraquídeo, como ya lo habíamos mencionado. En la sustancia gris vamos a observar gran cantidad de neuronas de diferentes formas. Podemos encontrar piramidales, ¿sí? Arboriformes o bien redondas. Entonces son gran cantidad de somas neuronales. Acuérdense que los somas neuronales se van a encontrar en la sustancia gris. Y acá en la sustancia blanca vamos a encontrar todos los axones, que son fibras nerviosas mielínicas. La mayoría de ellas van a ser mielínicas. Y gran cantidad de células de la neuroglía, al igual que acá, neuroglía central y neuroglía periférica. Aquí tenemos un acercamiento de lo que es el conducto canal ependimario, que se encuentran todos estos ependimocitos que aparentan ser un epitelio de revestimiento, que son formadores de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos nuevamente una imagen de la sustancia gris llena de somas neuronales con todas sus estructuras, con todos sus organelos. Vamos a ver muchos acúmulos dentro de estas neuronas, que es la sustancia de Nils. Así se le conoce a esos grumos que se ven adentro de las neuronas, se les conoce como sustancia de Nils. Y todo esto que vemos acá es sustancia blanca, puros axones, son estos puntitos con un halo alrededor blanco, es la mielina, son fibras nerviosas mielínicas y todos los demás células son células de la neuroglía. Un acercamiento, vean aquí si se alcanza a observar un poquito mejor, estas somas neuronales con la sustancia de Nils y todo esto que es la sustancia blanca. Esta es una de las astas, ¿no? Una asta. Y si observamos aquí, en la parte de arriba es donde se observa este surco, que este surco es ventral. Siempre acuérdense, donde está orientado el surco es ventral. Por lo tanto, estas astas que corresponden acá arriba serían las ventrales y las astas que están acá serían las dorsales. Nuevamente observamos gran cantidad de somas neuronales, el conducto o canal ependimario y la sustancia blanca a la periferia.
Aquí en lo que es la médula espinal, encontramos lo que llamábamos justamente esto, ¿verdad? Las astas dorsales, que es la porción sensitiva, que es donde llega el impulso. Por ejemplo, si no sé, andamos descalzos y si pinchamos con algún cuerpo punzocortante, un calabo, un vidrio o algo, tenemos inmediatamente llega el dolor por estas astas dorsales sensitivas y viene un reflejo motor inmediatamente por las astas ventrales, que son las motoras, viaja el impulso para que se lleve a cabo esa contracción y quitemos rápidamente la mano. En el caso de cuando hay algún daño a médula espinal, una compresión o obviamente si ya es algo más grave, que una vértebra se desarticula, si hay una compresión o una desarticulación total de la vértebra, pues va a haber una segmentación, ¿verdad? Una interrupción de la médula espinal y en ese momento pierde la función el individuo. En ese momento puede quedar con apariencia, queda inválido ese individuo. Ya no la va a poder mover. Si hay una compresión muy importante, va a pasar lo mismo. Sí va a haber sensibilidad. Si picamos la patita del perrito, sí va a haber sensibilidad y va a tratar de quitarla, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no esté segmentada o comprimida la médula. Si no mueve los miembros, entonces quiere decir que sí hay una compresión importante en esa médula, porque la sensibilidad no se va a perder, porque acuérdense que hay terminaciones nerviosas sensitivas, pero no va a haber movimiento. Lo que se conoce como neurona motora baja y neurona motora alta. Bien, luego pasamos ya al sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico que está formado por los ganglios nerviosos y el conjunto de axones que son fibras nerviosas, ¿correcto? Ganglios nerviosos son somas neuronales, acuérdense, son somas neuronales que están fuera del sistema nervioso central. Y estos somas neuronales pueden ser autónomos o viscerales, ¿verdad? Y son motores y se encuentran en las paredes de las vísceras y también se encuentran los sensitivos, que eran los que les decía yo a ustedes. Pues ahí una cosa es la sensibilidad, que si pinchamos, sí hay dolor y todo, pero una cosa es que no se mueva si hay daño ya en médula espinal. Estos axones o conjuntos de fibras nerviosas es un paquete como en lo que es el nervio ciático, ¿verdad? Todos estos son un conjunto de fibras nerviosas. Generalmente son fibras nerviosas mielínicas. Ahorita las vamos a ver en una imagen. Y aparte de esto, pues bueno, sabemos que estas fibras nerviosas, todas las fibras nerviosas, van a estar rodeadas por una capa de conjuntivo, igual que el músculo, igual que el tendón, que van a estar divididos o van a estar rodeados por conjuntivo laxo areolar. ¿Se acuerdan en el tendón que era endomicio, perimicio y epimicio? En el músculo. En el tendón, ¿cómo era? Endotendón, peritendón y epitendón. Aquí en el sistema nervioso es igual. Pero la terminación va a ser endoneuro, perineuro y por último el epineuro por fuera, ¿verdad? Es ese conjuntivo laxo areolar que los va a estar rodeando. Si es a una fibra nerviosa, se llama endoneuro. A un conjunto de fibras se le va a llamar perineuro y esa estructura que ya se formó se denominan fascículos. Y a un conjunto de estos fascículos nuevamente los vuelve a rodear laxo areolar y ese sería el epineuro. Por fuera a todo el paquete
nervioso, a todo ese nervio, como en el caso del ciático, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro, ¿no? El que quieran ustedes. Y aquí lo vemos, a una fibra nerviosa lo rodea el laxo areolar, que sería el endoneuro, a un conjunto, el epineuro, y a todo el paquete, el epineuro, y lo vemos en color verde. Y estas fibras también las vamos a clasificar en si son mielínicas. Vamos a observar que tienen una vuelta, 4 vueltas, perdón, de una prolongación de una célula, que sería en este caso, si estamos hablando de sistema nervioso periférico, serían las células de Schwann o neurilemocitos, los que están rodeando. Y si vemos que tiene mielina, vamos a ver un halo blanco alrededor de esa fibra nerviosa. Y aquí lo vemos en un corte ya real. Estos son somas neuronales. Todos estos son somas neuronales. Y están rodeados, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban estas células que estaban rodeando a los somas neuronales? De la neuroglía, ¿cómo se llaman? Núcleos, ¿Anfícitos? ¿no, verdad? Anfisitos. Los que van a formar la cápsula que rodea a los somas neuronales. Y aquí vemos cómo están divididos. Estos somas neuronales están separados por estas cápsulas de esto que vemos aquí largos. Estos que vemos aquí largos son los axones, son las fibras nerviosas, ¿verdad? Y aquí vemos estas fibras nerviosas. Observen esta línea oscura, cómo va aquí. ¿Sí? Este es un axón o una fibra nerviosa. Y cómo alrededor tiene blanco rodeándolo. ¿Sí lo ven? Eso que se ve blanco alrededor es la mielina. Y si observan aquí estas rayitas que lo atraviesan, esos son los espacios o nodos de Rambier. ¿Correcto? Y todo esto son fibras nerviosas. En general, esta imagen que estamos viendo es un ganglio nervioso o un ganglio periférico. Ganglios nerviosos periféricos. Acá tenemos otra imagen de ganglios nerviosos periféricos, como están rodeados, están separados por esas células de la neuroglía, y todo esto que se ven así como rayitas, ¿sí? Son las fibras nerviosas. Acá nuevamente otro conjunto de somas neuronales de un ganglio nervioso rodeado por ese conjuntivo, o que aparenta ser más bien conjuntivo, que son las células de la neuroglía. Y este corte que vemos aquí ya es un corte transversal de un nervio periférico. Imagínense, probablemente ese sea un nervio ciático, porque se ve muy grande, ¿verdad? Y aquí es un paquete de fibras. Entonces, este conjuntivo que lo está rodeando aquí sería el perineuro. Y a todo este conjuntivo que está rodeando a todo el nervio sería el epineuro. Y cada uno de estos puntitos que se ven aquí rodeados por un halo blanco es una fibra. Una fibra nerviosa mielínica. ¿Por qué sé que es mielina? Porque está el halo blanco alrededor. Y el conjuntivo que se ve alrededor de cada fibra es el endoneuro. ¿Correcto? Y aparte de esto tenemos lo que se conoce como terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas especiales, que se denominan así porque son las que van a estar detectando, ¿sí? El calor, el frío, el dolor, la presión, ¿sí? Y luego tenemos las fibras nerviosas especiales motoras, que van a estar captando lo que es el uso neuromuscular, que es la activación o la placa motora, ¿no? De la terminación del dolor. Terminaciones nerviosas especiales también, como en la visión, el gusto o el oído, ¿sí?
todas esas antiguamente tenían nombres específicos como de Ruffini, de Pacini y demás, ¿no? Actualmente todos esos términos ya se suprimieron en la nómina anatómica e histológica. Y hasta aquí terminamos de ver sistema nervioso. No sé si tengan alguna duda. Esos que mencionaba de los círculos, era lo que nos estaba enseñando del muscular, ¿no? También parecido, ¿no? ¿Cuál? ¿Esto de aquí? Ajá. Me Sí, acuerdo que también en el muscular nos enseñó eso. en muscular y en muscular y acuérdate, en tendón, que es el laxo areolar que los recubre. Es esto. Aquí en sistema nervioso es endoneuro, en músculo es endomicio y en tendón sería endotendón, peritendón, epitendón. Si fuera músculo sería endomicio, perimicio, epimicio. En sistema nervioso el conjuntivo que lo rodea es endoneuro, perineuro y epineuro. ¿Ok? Sí. Bien, y hasta aquí pues terminamos de ver lo que es el sistema nervioso. El viernes entonces ya van a tener libre para su Kahoot y el lunes tendrían el examen. El mismo lunes yo les voy a enviar el siguiente tema. Voy a estar procurando enviarles 2 temas el lunes para que ya estén listos para el miércoles, que acuérdense que el miércoles son 3 horas, perdón, y ahí podemos abarcar bastante tema. Sí, doctor. Ok, pues bueno, pues si no hay más preguntas, les pido que se pongan a estudiar para que salgan bien en sus exámenes y puedan aprobar tanto sus Kahoots para que se ganen puntos como su examen que les vaya muy bien. Bien, si no hay más dudas, podéis ir en paz. La clase ha terminado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense mucho.